Pues esa es la duda que tenía. Muy bien. ¿Todo en orden? ¿Alguna duda? No, 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 perfecto. Yo ya estuve practicando y estamos bastante bien. Perfecto. Voy a tratar de no excederme en el tiempo nomás porque es un poquito largo. Tengo muchas Bien. diapositivas, ¿sí? Una nueva experiencia. Eh, sí, hay muchas cosas que estamos reaprendiendo, le digo. Pero en serio, ¿eh? Sí, sí, bueno. Esto es gracias a la pandemia. Sí, sí, realmente. Algo positivo va a dejar. Si hablamos, ¿escuchan los alumnos ahora o no? Sí, Sí, doctor. se escucha. Ya se están escuchando. Sí. Podrían saludar, dicho sea de paso, ¿no? Sí, sí. Buen día. Tienen apagados los micrófonos, Diego. Les cancelamos la opción de hablar. Ah, Ah, bien. bárbaro. Bueno, bueno, Ok. por un ratito. No dije Sí. nada, no dije nada. Perdón, perdón. Pero están escribiendo en el chat. Buen día, están diciendo todo. Ah, bárbaro, bárbaro. Diego, ¿y el tema de las preguntas las hacen por chat? Generalmente la idea es cuando usted disponga, o sea, en algún punto de la clase, o al final directamente, ahí habilitar el micrófono de los chicos para que Sí. interactúen con usted. Ah, muy bien. Sí, va a ser al final de la clase, sí. ¿Esto se puede cortar o continúa todo el tiempo? Tenemos un buen tiempo. Como usted disponga, si usted quiere hacer hasta un punto dentro de su clase y charlar un segundo con los alumnos, no hay problema. O quiere pegarle de corrida hasta el final, de eso lo maneja Sí, usted. sí, dejarla de corrido hasta el final, pero digo, no se me va a cortar a los 40 minutos ni nada de eso, No, ¿no? no, 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 para nada, Tenemos. quédese tranquila. Ah, bien, 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 bien. Perfecto.
¿Listo, Doc? Su micrófono. Ahí está. Bueno, buenos días. Mi nombre es Oscar Pelizari. Yo soy profesor adjunto de la Quinta Cátedra de Cirugía de la Facultad de Medicina de la UNE. El tema que vamos a tocar hoy son las enfermedades inflamatorias intestinales. Las enfermedades inflamatorias intestinales son un grupo de trastornos de causas desconocidas. Son producidos por una respuesta inmune desmesurada que producen lesiones de profundidad y extensión variable en el tubo digestivo. Su curso es crónico, sin tendencia a la curación y con evolución de difícil predecir. Las características de estas enfermedades son que afectan a individuos genéticamente predispuestos, iniciada por factores ambientales parcialmente identificados. Producen inflamación y ulceración grave de la pared del intestino y a menudo están asociadas a fenómenos inflamatorios sistémicos. Esta clase vamos a tratar mediante una lista de puntos que tocaremos: introducción, definición de estas enfermedades, algunos datos estadísticos, cómo se clasifican, las causas propuestas, la clínica de la enfermedad, el diagnóstico y los métodos diagnósticos para ella, los tratamientos, diferentes tipos de tratamientos, el pronóstico de la enfermedad, las recomendaciones y unas conclusiones respecto a esto. Bueno, ¿cuáles son los objetivos de esta clase? La intención es que al terminar esta clase podamos saber qué son las enfermedades inflamatorias intestinales, cómo se manifiestan, las características clínicas de las enfermedades inflamatorias intestinales, puedan realizar un diagnóstico y comprender también el diferente arsenal que existe de métodos diagnósticos, conocer los tipos de tratamientos médicos, tratamientos quirúrgicos, y el pronóstico de estas enfermedades. Dentro de las enfermedades inflamatorias intestinales tenemos dos subtipos. Son las dos enfermedades que constituyen el síndrome. La colitis ulcerosa, por un lado, y por otro lado, la enfermedad de Crohn. Son dos enfermedades que tienen características muy semejantes entre ellas. De hecho, que muchísimas veces no se pueden diferenciar una de otras, y muchas veces el anatomopatólogo, teniendo una muestra, no puede decir si es una u otra, y la clasifica dentro de justamente las enfermedades inflamatorias incaracterísticas o no identificables. Posteriormente harán otro tipo de estudios para poder llegar a un diagnóstico. Entonces tenemos las enfermedades inflamatorias intestinales, los subtipos de enfermedad de Crohn, la otra enfermedad es la colitis ulcerosa, y esas que no las podemos definir se llaman colitis inclasificables, por el momento, porque en un futuro vamos a poder definirla como Crohn o como colitis ulcerosa. Hablando un poco de las estadísticas mundiales para tener en cuenta
he tomado este modelo de España, donde dice que la incidencia es de 8 casos cada 100.000 habitantes. En nuestro país es un poquito menos, es entre 3,8 y 5,8 casos de colitis ulcerosa cada 100.000 habitantes. Y la enfermedad de Crohn, en España dice que son entre 5,5 cada 100.000, y en Argentina estaríamos alrededor de 3 más o menos cada 100.000 habitantes. Continuando con esta referencia española, dice que la prevalencia es 70 a 150 en 100.000 de colitis ulcerosa, y 60 y 120.000, y 120 sobre 100.000 habitantes. La distribución geográfica: existe una mayor incidencia en países desarrollados e industrializados y en áreas urbanas. La edad de comienzo: tenemos 2 periodos, una que va entre los 15 y los 30, y otra segunda etapa que podría aparecer la enfermedad, que es entre los 50 y entre los 70 años. Proporciones entre hombre y mujer es 1:1 en la colitis ulcerosa, y un poquito más para las mujeres en la enfermedad de Crohn, 1:1,8. Acá dice también que el tabaquismo puede, de alguna manera, está descrito en algunos trabajos, que puede prevenir la enfermedad de la colitis ulcerosa. Sin embargo, en el Crohn la empeora. Anticonceptivos orales: no hay mucho problema con la colitis ulcerosa, pero su uso aumenta el riesgo en la enfermedad de Crohn. La apendicectomía también se ha descrito que existen algún tipo de inconvenientes en la colitis ulcerosa. No hay una protección, pero parece ser que en la enfermedad de Crohn la apendicectomía protege al intestino de esa zona, por lo menos. Y vayamos entonces a la etiología. No existe, por el momento, una etiología que produzca esta enfermedad. Parece ser que existen una serie de factores que las producen o que dan una predisposición a poder padecerla. Y podemos hablar de un evento infeccioso. No se ha descubierto ningún germen, pero se ha visto que luego de algunas infecciones intestinales, en los pacientes estos aparecían la enfermedad. Una causa psicosomática. Estos pacientes son pacientes ansiosos, son pacientes que necesitan en algún momento una consulta o un tratamiento de tipo psiquiátrico, pues son pacientes que están muy perturbados, y no se sabe si es la condición previa o si es la enfermedad misma, por todas sus manifestaciones que producen ansiedad, depresión y ciertas enfermedades psicológicas. La teoría autoinmune es la más aceptada por el momento, de ello que los medicamentos actuales que se usan para el tratamiento se basan prácticamente en los inmunosupresores, con los que mejoran el cuadro en general. Tenemos otra etiología posible, la tóxica, por ingestión de algún tipo de tóxicos, el contacto de agroquímicos. En fin, hay una gran gama de agentes tóxicos que podrían, si no desarrollar, inducir a padecer este tipo de enfermedades. La hereditaria es importante a tener en cuenta, pues se han encontrado en familiares de personas que padecen la enfermedad que también han tenido alguna enfermedad inflamatoria intestinal o algún desorden de tipo genético relacionado con el tubo digestivo. Aparece un nuevo actor en este tipo de enfermedades, que se lo empieza a estudiar con mucha fuerza en estos últimos años, que es la microbiota intestinal. En todos estos pacientes se encuentran
la microbiota intestinal, o sea, la flora intestinal, como se decía antiguamente, alterada con la presencia de algunos gérmenes que no son los habituales y que de alguna manera producen una patología en ese intestino, en un individuo predispuesto genéticamente, podrían ser bastante importantes en el desarrollo de estas enfermedades. El último punto es el punto ambiental, ¿no es cierto? Que, bueno, hablamos de que son más frecuentemente en las ciudades, más que en el campo y en las zonas agrarias. Bueno, el hecho es que en realidad se producen por un desequilibrio entre los factores proinflamatorios y los factores antiinflamatorios que todos poseemos, ¿sí? Hablemos de las interleuquinas por un lado, del interferón por otro, en fin, una cierta cantidad de elementos que se encuentran en el organismo donde está el desequilibrio entonces de los factores pro y antiinflamatorios. Yo para esta clase he puesto a la enfermedad de Crohn como modelo a seguir, pero vamos a ir pensando en que las dos enfermedades, el Crohn y la colitis ulcerosa, tienen un paralelismo bastante importante, y luego, para concluir la clase, vamos a comparar una con otra, pero vamos a comenzar entonces a describir la enfermedad de Crohn. Esta enfermedad de Crohn se clasifican también son conocidas como ileitis terminal, ileitis granulomatosa o ileitis segmentaria. La forma intestinal, por su evolución, tenemos que puede cursar como un proceso inflamatorio, ¿sí? Puede también cursar como un proceso fibroestenosante, con todos sus signos y síntomas, ¿cierto? Y la tercera es la fistulizante, que es una evolución a la que llega después de algún tiempo de haber padecido cierta cantidad de procesos inflamatorios, como consecuencia, y por ser crónica, fue llevando a una fibroestenosis, y la fistulización se produce con los órganos vecinos. Por su evolución, vemos que se puede presentar en forma leve, moderada o severa, pero eso no quiere decir que vaya de una a otra, sino muchas veces puede presentarse como moderada o severa directamente. Tenemos que tener en cuenta que estas son enfermedades crónicas, que todavía no hay una cura específica, sino que se resuelve de alguna manera, remite la enfermedad, hay un mantenimiento, pero siempre está latente la reaparición. Entonces, los periodos que podemos definir en esta enfermedad son los brotes, o crisis también llamada, o actividad de la enfermedad, ¿sí? Las enfermedades, luego de un tratamiento, se realiza, podemos conseguir la remisión, mantenernos por cierto tiempo como la enfermedad inactiva, que puede ser un tiempo prolongado o puede ser un tiempo más o menos cortos. Y cuando luego de la remisión aparece nuevamente, se llaman recaídas, recidivas o recurrencia, que es lo mismo, ¿sí? Que tenemos nuevamente comenzar a hacer el tratamiento enérgico para poder mantener ese estado de inactividad o de remisión de la enfermedad. Tenemos que estas enfermedades también pueden producir
además de afectar el tubo digestivo, enfermedad de Crohn sobre todo, pueden tener manifestaciones extraintestinales que son muy importantes. Por ejemplo, en el ojo, una uveitis, una epiescleritis, una conjuntivitis, que va a ser vista por un oculista, y ese oculista le va a recomendar al paciente que vea a un gastroenterólogo porque va a estar desconfiando de algún tipo de enfermedad inflamatoria intestinal. Tenemos algunas alteraciones también extractubo digestivo, como puede ser en el hígado. También las articulaciones se pueden ver afectadas en algunos casos, aparición de lesiones de piel y la región perineal. Bueno, aquí vamos a ver las manifestaciones extraintestinales que tienen una incidencia entonces en la enfermedad de Crohn y también en la colitis ulcerosa de más o menos un 25% de los casos. Y tenemos, como había dicho recién, manifestaciones osteoarticulares que podrían ser artropatías que son seronegativas para artritis comunes y que afectan las articulaciones, pueden ser asimétricas en las grandes articulaciones, una espondilitis anquilosante o la sacroileitis que son frecuentes en estas enfermedades. También tenemos algunas manifestaciones dermatológicas, como había citado, que pueden estar producidas por la misma enfermedad o pueden ser secundarias a la medicación que se utiliza. Tenemos erupciones, macropapulares, urticarias, pero en las enfermedades graves, que son secundarias a la enfermedad, unas manifestaciones extraintestinales, es el eritema nodoso y el piedema gangrenoso. Tenemos también las lesiones en la mucosa oral, como son las aftas bucales, muy resistentes y muy rebeldes al tratamiento. Las lesiones oculares, tenemos la uveitis, epiescleritis y las conjuntivitis. También hay lesiones urológicas, como la aparición de litiasis hasta en un 20%, y obstrucciones ureterales y la aparición de fístulas también, ¿sí? Las lesiones hepáticas más frecuentes son el hígado graso y la temible colangitis esclerosante primaria. Se han visto casos también de aparición de amiloidosis y complicaciones tromboembolíticas relacionadas con esta enfermedad. Algunos casos un poco más raros se han descrito endocarditis, miocarditis, pleuropericarditis y enfermedad pulmonar intersticial. Bueno, ahora vamos al diagnóstico de las enfermedades inflamatorias intestinales. Tenemos que el diagnóstico no se hace generalmente en un primer momento, sino que lleva algún tiempo, porque son enfermedades que no se presentan con todo el cuadro característico. Tienen cierta cantidad de signos y síntomas que son inespecíficos, y pasando el tiempo se van constituyendo como para hacer un diagnóstico preciso de la enfermedad. Por ello, tenemos una primera parte en el diagnóstico, que es la parte clínica, que va a ser apoyada por o estudiada con un laboratorio general y posteriormente un laboratorio específico. Vamos a tener diagnósticos por imágenes, mediante radiografías, sin contraste y contrastadas, mediante la ecografía, la tomografía computada, la resonancia magnética nuclear también son más útiles para hacer un diagnóstico de estas enfermedades. Y luego tenemos también los diagnósticos endoscópicos,
mediante una videocolonoscopía, por supuesto con toma de biopsias. Hay todo un protocolo para la toma de biopsias y para la descripción de lo encontrado durante una endoscopía, y la histopatología posterior a la toma de muestras, que van a poder dar la certeza en la mayoría de los casos de que se trata de una enfermedad inflamatoria intestinal o de alguno de sus subtipos. Y luego tendríamos, como algo más moderno ya, la aparición de la endocápsula. Entonces, para hablar un poco de la clínica de estos pacientes, tenemos una sintomatología a la que tenemos que darle importancia cuando viene un paciente a nuestra consulta, teniendo en cuenta lo que hablamos anteriormente, a la edad, al sexo, de dónde viene el paciente, los antecedentes familiares, antecedentes personales, y todo lo que ustedes conocen ya para un interrogatorio. Tenemos un paciente que viene con el síntoma capital o el síntoma principal, que es el dolor abdominal. Dolor abdominal bajo, generalmente de tipo cólico. El paciente refiere a haber tenido fiebre por algún tiempo o viene con fiebre. Ya en algún estudio que se podría haber hecho el paciente refiere que tiene anemia, o nosotros al examen podemos sospechar la presencia de anemia. El paciente está adelgazado, ha perdido peso, ¿sí? Encuentra en algún grado de desnutrición. Un paciente que previamente a estos sucesos era un paciente que comía bien, tenía buen apetito, tenía un físico más o menos bueno, ha perdido peso, y nosotros constatamos en esta consulta. Y va a referir la presencia de diarreas con mucorrea, o sea, pérdida de moco por la diarrea, deposiciones mucosas, mucopurulentas, la aparición en algunos casos de proctorragia o sangrado mezclado con las heces, y en fin, eso va a ser uno de los motivos principales que va a comentar el paciente, o que tenemos que preguntar las características de sus deposiciones. Sepan que el síndrome diarreico es muy importante. Son pacientes que algunas veces tienen más de 20 deposiciones por día, en periodos de crisis, en los que hace de la vida de ese paciente de muy mala calidad, porque no pueden afrontar ningún tipo de trabajo o de reuniones sociales, porque están prácticamente buscando un baño para poder utilizarlo. Entre los signos y síntomas, aquí vamos a comenzar a comparar entre colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn. Dice entonces que el sangrado a través del recto, la proctorragia sería en este caso, en la colitis ulcerosa es constante, y en la enfermedad de Crohn es un poco más rara, si bien aparece, pero es más patrimonio de la colitis ulcerosa. Las diarreas son muy frecuentes en la colitis ulcerosa y un poco menos frecuente en el Crohn. El dolor abdominal en ambos es frecuente, y en la colitis ulcerosa es predefecatorio, es un dolor severo, duele mucho, mucho el abdomen. Sin embargo, en la enfermedad de Crohn el dolor es un poco más suboclusivo, por lo que les había comentado que en algunos casos es fibroestenosante, entonces aparecen las suboclusiones frecuentemente. La fiebre es un poco, no es tan frecuente en la colitis ulcerosa, que aparece más o se ve más en los casos severos, pero sí es frecuente, es bastante frecuente en la enfermedad de Crohn. La pérdida de peso es variable en la colitis ulcerosa y frecuente en la enfermedad de Crohn, porque en estos casos, en el Crohn, se pierden proteínas. Hay pérdida de proteínas por la mucorrea, y los pacientes también comen poco, tienen poco apetito, hay una anorexia, y bueno, y vemos estas consecuencias que son las pérdidas de peso.
A la palpación en el abdomen es raro encontrar en alguna masa palpable en la colitis ulcerosa, pero sí es frecuente encontrar una masa palpable, sobre todo en la fosa ilíaca derecha, en la enfermedad de Crohn. La evolución, tenemos en la colitis ulcerosa, que puede ser intermitente, continua, o puede ser, en los casos de las enfermedades graves, fulminante. Son poco frecuentes, pero hay que tener en cuenta que a veces la enfermedad se complica y quema etapas y vamos a un cuadro muy severo. Y sin embargo, en la enfermedad de Crohn es progresiva, la evolución es progresiva y raramente es fulminante, ¿sí? Muy bien. Entonces, para hacer el diagnóstico debemos tener en cuenta una muy buena historia clínica mediante un examen físico completo, un pedido de análisis de sangre y orina, un laboratorio. Podemos también valernos de la ecografía con algunos signos característicos ecográficos. Estamos en presencia de algún tipo de estas enfermedades. Ya avanzamos con la radiología, que puede ser simple, con una placa directa de abdomen, o una contrastada, que es un tránsito intestinal, o también lo que más frecuentemente se pide es un estudio de colon por enema. Y luego tenemos ya los estudios mediante endoscopías, en la que se realiza una videocolonoscopía con toma de biopsias de los sectores afectados, de los sectores límites entre los sectores enfermos y los sectores sanos, y también en los sectores sanos para que el anatomopatólogo posteriormente haga una comparación y pueda tener mayor cantidad de elementos. Hoy contamos con la presencia de la endocápsula como método diagnóstico, un método muy interesante que lo vamos a describir más adelante. La enfermedad inflamatoria intestinal, tenemos un laboratorio general donde vamos a encontrar un hematocrito disminuido, o sea, el paciente generalmente se presenta con una anemia. Los glóbulos blancos no se ven muy alterados, pero frecuentemente están un poco aumentados. Lo que sí vamos a encontrar en el proteinograma, una hipoalbuminemia, un descenso de las proteínas, por lo que ya les había explicado, que el paciente come menos y tiene deposiciones en las que pierde el material proteico. La eritrosedimentación siempre va a estar acelerada, va a estar aumentada, nos va a impresionar como muy alta, alrededor de los 100 o más milímetros. Y la PCR también, cuando la enfermedad está en actividad, se encuentra aumentada. Tenemos algunos estudios de laboratorios específicos, como el ASCA, el ANCA y la calprotectina en materia fecal. Y aquí les voy a presentar estos estudios que son marcadores inmunogénicos en las enfermedades inflamatorias intestinales. El PANCA, que son anticuerpos anticitoplasma de los neutrófilos, son anticuerpos IgG, son marcadores para la colitis ulcerosa en el 70% de los pacientes. O sea que al pedir esto, y si nosotros encontramos positivo y con valores elevados, podríamos estar en presencia de una colitis ulcerosa en esa enfermedad que todavía no hemos tenido diagnóstico. También tenemos como inmunomarcadores para estas enfermedades el ASCA, que son anticuerpos contra la parte de la pared celular del hongo Saccharomyces cerevisiae. Este es útil
son anticuerpos IgA e IgG y son útiles como marcadores en la enfermedad de Crohn. Y están presentes en el 70% de los pacientes. No ocurre lo mismo con estos marcadores en la colitis ulcerosa. Y también les voy a presentar estos marcadores que se encuentran en la materia fecal. O sea, estos son marcadores que si bien son inespecíficos, se ven frecuentes, frecuentemente se encuentran valores elevados, como que lo que es la calprotectina fecal. Esto se está utilizando mucho porque muchas veces se encuentran valores aumentados de estos marcadores en la materia fecal varios meses antes de que aparezca el brote de la enfermedad. O sea, encontramos en pacientes asintomáticos y pueden funcionar como predictores de un brote. También se los utiliza luego de un tiempo de haber realizado una videocolonoscopía, y si nosotros encontráramos valores normales o valores semejantes a los anteriores, podemos de alguna manera evitar esa videocolonoscopía porque sabemos que el paciente se encuentra en una situación de control de esa enfermedad, ¿no es cierto? No vamos a encontrar alteraciones endoscópicas diferentes a la endoscopía previa. Estos marcadores son proteínas citoplasmáticas de granulocitos y que tienen una alta sensibilidad como marcadores en la enfermedad inflamatoria intestinal mucosa, ¿no es cierto? No así en las manifestaciones extraintestinales de estas enfermedades. Seguimos avanzando en el diagnóstico y tenemos la ecografía, la radiología simple y la radiología contrastada. Estas radiografías, como les había dicho, tenemos una directa de abdomen que nos va a mostrar ciertos signos característicos, no de la enfermedad en sí, sino de procesos que están ocurriendo adentro de ese abdomen que constituye un abdomen agudo cuando ingresa el paciente. Y la contrastada ya van a tener ciertas características que iremos viendo más adelante. Y los diagnósticos endoscópicos tenemos la videocolonoscopía, que es el gold estándar para el estudio de estas enfermedades, con un videocolonoscopio. Tenemos la oportunidad de ver la enfermedad, si está activa, si está inactiva, poder ver las secuelas que han producido, podemos ver en el momento del proceso de la enfermedad y de la evolución de la enfermedad, cómo se encuentra, y tenemos la posibilidad también de realizar biopsias. Y luego tenemos la videocápsula, que tiene también un patrón bastante importante y son muy útiles en estas enfermedades, sobre todo para el intestino delgado, donde el videocolonoscopio no llega. Entonces la videocápsula llega a esos lugares. Aquí tenemos unas imágenes de la colitis ulcerosa, imágenes endoscópicas, donde vamos a ver en la endoscopía las diferentes ulceraciones, pequeñas en principio, algunos pseudopólipos, zonas de enfermedad, con zonas menos afectadas, y esta es la típica imagen de esta enfermedad en forma de empedrado con la presencia de pseudopólipos. En este caso, las imágenes inferiores, encontramos los típicos pseudopólipos, que no son otra cosa que las zonas sanas del intestino que fueron respetadas por la enfermedad, pero que están rodeadas por grandes úlceras que queda como una isla en el medio y de mucosa sana y sobresale contra una mucosa enferma que se retrae. Y aquí tenemos la descripción entonces de lo que es la endocápsula,
que es una pequeña cápsula, un poco más grande que una cápsula de un antibiótico frecuente como los que conocemos, y es una cápsula que tiene, en su interior tiene pilas, un par de pilas pequeñas, ¿sí? Tiene una óptica anterior con un gran angular, o sea que amplifica la imagen que ve, tiene otra óptica posterior, son lentes grandes angulares, tienen una emisión de una luz LED, ya las nuevas cápsulas emiten 2 disparos por segundo, o sea, iluminan el tubo digestivo y de esa manera pueden ser captadas las imágenes en un aparato que se lo lleva en la cintura, que capta las emisiones de las imágenes que tienen estas endocápsulas. O sea, esto funciona como un transmisor de imágenes que va transitando por el tubo digestivo, se lo toma con un vaso de agua, y en la medida que va avanzando va enviando imágenes a un grabador, y ese grabador posteriormente se lo lleva a una estación de trabajo en la que mediante una computadora de alta resolución logra captar todas las imágenes y rearmar un esquema del intestino para poder de esa manera localizar mediante las imágenes los tipos de lesiones que se encuentran, si hay sangrado, y ver sobre todo a la altura en la que se encuentran estas lesiones, ¿no es cierto? Bueno, estas cápsulas se activan una vez que el paciente la va a ingerir, y tienen una duración frecuentemente en estos modelos que son para intestino delgado de 8 horas. Posteriormente se inactivan y son propulsadas por el peristaltismo intestinal y son eliminadas con las heces al cabo de las 24 horas, ¿cierto? O sea que no queda nada en el organismo. Entonces, en esta otra imagen tenemos un poquito el movimiento peristáltico que avanza desde proximal hacia distal. La ventaja de esto es que puede utilizarse para observar con imágenes muy nítidas la zona ciega que tenemos del tubo digestivo, que son del intestino delgado, que son un poco más de 6 metros de intestino que no lo podemos observar ni con una endoscopía alta ni con una colonoscopía. No requieren insuflación, no requieren endoscopios, no requieren sedación. El paciente, una vez que ingirió la cápsula, sale, debe caminar durante un tiempo y a las 8 horas regresa y entrega el grabador que lo tiene en la cintura. Ese grabador está conectado con unos transductores a la pared abdominal para que luego la computadora pueda hacer la interpretación por donde fue pasando la cápsula para poder localizar esa lesión que vio la endocápsula. Estas son algunas imágenes que podemos ver. Hay que tener en cuenta que para poder comprender las imágenes de una endocápsula es un poco distinto a lo que hacemos endoscopía y que vemos las imágenes endoscópicas. Si bien estas son endoscópicas, no existe la insuflación y estamos viendo un intestino delgado, en este caso, pero que no está insuflado. Entonces debemos aprender a reconocer estas imágenes. Este es un nuevo atlas, entonces, de las diferentes patologías que se encuentran en el intestino delgado sobre todo. Muy bien, y yendo un poquito, volviendo a la enfermedad de Crohn, ya
hemos hablado de los diferentes aspectos y podemos ya comentar en este caso que la enfermedad de Crohn es una enfermedad inflamatoria intestinal que tiene ciertas características propias, ¿no es cierto? Primero, ¿qué es una enfermedad? Que puede localizarse en cualquier sitio del tubo digestivo, desde la boca hasta el ano. Las más frecuentes se encuentran en el intestino delgado terminal, habíamos hablado de una ileitis terminal, en el ciego y en la primera porción del colon ascendente. ¿Sí? Entonces, esa zona, esa región, es la zona que más frecuentemente se presenta, entre un 40 y un 55%, y es la zona donde en algunas veces en el examen físico, en la palpación, podemos palpar una zona endurecida o un tumor en esa zona, que es el tumor inflamatorio. Posteriormente se puede ubicar también en la zona colon sigmoidea, en un 20 o 25%, en la zona rectal, en el intestino delgado, podemos encontrar en el duodeno, en el estómago, en el esófago, muy raramente. Y también podemos encontrar la enfermedad de Crohn en la región perineal, o sea, en la zona perianal, donde aparecen fístulas que son de muy difícil tratamiento, que son fístulas grandes y que producen muchísimo malestar en los pacientes. Aquí tenemos una imagen endoscópica normal, como fíjense que hay austras, que la pared es delicada y podemos ver los vasos en el fondo, en la trama vascular. Esto ya es en una enfermedad de Crohn, donde podemos observar una gran úlcera de tipo grande, gigante, lineal, con fibrina que cubre su fondo, y alrededor ya vemos un tejido congestivo, donde ha desaparecido la trama vascular. Una imagen semejante, pero para la colitis ulcerosa, también tenemos cómo es la distribución de esta enfermedad. Habíamos hablado que la enfermedad de Crohn era de aparición no continua, discontinua en diferentes lugares. Aquí tenemos que la colitis ulcerosa aparece en la región recto-sigmoidea, aparece en la parte rectal, y va avanzando la enfermedad en forma retrógrada por el colon izquierdo y el colon transverso, y aquí ya tenemos esta imagen también que llega hasta la mitad del colon transverso, y luego tenemos lo que se conoce como una pancolitis, o sea, de comienzo, de inicio, a nivel del recto, avanza por todo el colon hasta llegar al ciego. De ahí ya la enfermedad no progresa a otros sitios del tubo digestivo. Algunos autores han descrito a esta enfermedad como una verdadera enema de enfermedad que comienza en el recto y avanza hacia todo el intestino grueso. Acá tenemos una imagen de tipo histológica, donde que vemos que la colitis ulcerosa afecta solamente la mucosa del colon. Solamente la mucosa del colon es afectada. Sin embargo, a diferencia de la enfermedad de Crohn afecta todas las paredes del intestino y muchas veces excede al mismo intestino y continúa con la enfermedad transmitida a órganos vecinos, produciendo las fístulas a otros órganos. Aquí vemos una imagen endoscópica normal, donde les había hablado de la trama vascular visible, y aquí vemos en una colitis ulcerosa leve de inicios, donde se ve la mucosa congestiva y ya la trama vascular ha desaparecido. Aquí, en esta imagen de la derecha inferior, podemos ver una imagen radiológica donde se observa la típica imagen de un
caño de plomo, en caño de plomo, donde se han perdido las austras, donde es un tubo rígido, donde ha disminuido el calibre del intestino grueso. Entonces, esta es una imagen radiológica típica. En este caso, es una ecografía en la que se puede observar el aumento del calibre, el aumento del espesor de la pared intestinal del colon. Entonces, ya comparando una enfermedad con otra, tenemos que la colitis ulcerosa solamente afecta al colon, al recto y al colon. Y la enfermedad de Crohn puede afectar cualquier sitio desde la boca hasta el ano. La colitis ulcerosa, es una enfermedad continua, enferma al tubo digestivo en forma continua. O sea, no deja zonas libres de enfermedad. Sin embargo, la enfermedad de Crohn es discontinua y es segmentaria. Encontramos en las endoscopías, sobre todo, zonas sanas que alternan con zonas enfermas. La colitis ulcerosa es simétrica, o sea, afecta en toda la circunferencia del intestino. Sin embargo, la enfermedad de Crohn es asimétrica. Y había dicho que la colitis ulcerosa solamente afecta a la mucosa, y la enfermedad de Crohn, además de la mucosa, es transmural, afecta todas las capas del intestino, produciendo fisuras, fístulas, abscesos, ¿sí? Y puede conectarse a través de las fístulas con órganos vecinos. Tenemos que pequeño grupo de colitis, que aún con la anatomía patológica no la podemos ni incluir dentro de la colitis ulcerosa ni en la enfermedad de Crohn, que son las colitis inclasificables, es un 10%, pero que estas enfermedades, con un seguimiento continuo y estudios en diferentes etapas a lo largo de un tiempo, aproximadamente un año en general, estas enfermedades inclasificables se van a terminar definiendo como colitis ulcerosa o como enfermedad de Crohn. En cuanto al tratamiento, tenemos que tener en cuenta las medidas higiénico-dietéticas y los controles frecuentes. Tiene que ver, un poco hablando de las dietas, la ingesta del paciente. Deben consumir proteínas, deben consumir muchas veces alimentos de tipo arroz, polenta, queso, un poco para disminuir ese estímulo que tienen intestinal, esa aceleración de los movimientos que producen diarrea, ¿no es cierto? Pero básicamente deben consumir proteínas, hay que agregar algunas vitaminas también porque son grandes perdedores de nutrientes. Y los controles frecuentes son como las medidas generales, que son pacientes que deben ser controlados permanentemente. No puede desaparecer un tiempo el paciente y volver peor de lo que lo vimos la primera vez. Y en cuanto a la medicación, en este momento, desde los años 60, o previamente, en la década del 50, aparecieron los salicilatos como medicamentos para el tratamiento de las enfermedades inflamatorias intestinales. Son derivados del ácido salicílico, y en el cual ha ido evolucionando estas moléculas, y se han aparecido dos sustancias que ya tienen varios años también en el mercado, que es la sulfasalacina y el 5-ASA. Se utiliza un poco más el 5-ASA porque no tiene tantos efectos colaterales. Pero hay que tener en cuenta que estos medicamentos, que son antiguos, siguen estando en vigencia. Hoy se utilizan para el mantenimiento de la remisión de la enfermedad, y
bueno, no tienen muchos efectos colaterales, pero sí hay algunos que muchas veces debemos adelantarnos mediante análisis, hepatogramas, porque afectan, entre otras cosas, al hígado. También han aparecido desde hace varios años los corticosteroides sistémicos, como la prednisona, la prednisolona, que son de administración por vía oral y por vía parenteral, también como la aparición más moderna del budesonide, que tiene mucho menos efectos colaterales. Volviendo un poquito a la mesalazina y la 5-ASA, también tienen presentaciones no solamente en vía oral, sino que se presentan como enemas y como supositorios para el tratamiento de estas enfermedades a nivel rectal, y son muy útiles. Posteriormente aparecieron los inmunomoduladores, cuando estos medicamentos que hablamos previamente eran ineficaces, o cuando aparecían la resistencia a los corticoides, entonces aparecieron las tiopurinas, que son indicadas cuando han fracasado estos medicamentos previamente citados, ¿no es cierto? En las tiopurinas tenemos las azathioprinas y las 5 mercaptopurinas, y el metotrexato, que es un medicamento de segunda línea. Bien, tenemos también la aparición en los últimos años de las drogas biológicas, que son los anti-TNF, como nombre el infliximab, el adalimumab, posteriormente el golimumab para la colitis ulcerosa, son medicamentos más modernos, los nuevos agentes biológicos, que son diferentes a los anti-TNF, que es el vedolizumab y el ustekinumab. Son drogas de reciente aparición, que tienen menos efectos colaterales. Y actualmente se están trabajando ya con pequeñas moléculas que no tienen los efectos de estos medicamentos previamente citados, que la ventaja que tiene que se administran por vía oral, y tenemos la tofacitinib. Muy bien, tenemos entonces, para hacer el tratamiento de estas enfermedades, el tratamiento con medicamentos, que tratar en el ataque agudo. Generalmente se usan corticoides en sus diferentes presentaciones. Se utiliza la mesalazina o la sulfasalazina, y a veces tenemos la necesidad de utilizar los inmunosupresores. El mantenimiento, generalmente, hablando de esta enfermedad de Crohn, se realiza con la mesalazina. Tiene que tomar permanentemente el paciente, y de por vida, pues el suspender en algún tiempo podría reactivarse la enfermedad y aparecer con mayor fuerza y producir un mayor daño en el paciente. El uso de fibra dietética también es importante para mejorar la formación de sus heces, y compensar los déficits de vitamina B12, zinc, en fin, todo lo que sea vitaminas y minerales, ¿no es cierto? Si el paciente estuviese con proceso diarreico importante, podríamos utilizar algunos antidiarreicos, que van a ser muy útiles. En cuanto a la colitis ulcerosa, también el tratamiento es semejante, pero ante un ataque podríamos utilizar la mesalazina o la sulfasalazina. El ataque moderado, el uso de corticoides más mesalazina. El ataque severo, con corticoides, mesalazina, y ya podríamos tener hasta la administración de una dieta parenteral, o sustituir
la nutrición enteral, ¿no es cierto? Y el mantenimiento siempre es con mesasalacina, fibras dietéticas, antidiarreico y la administración de vitaminas y minerales. Se han descrito también el uso de antibióticos para estas enfermedades, en algunos casos. Los antibióticos más frecuentemente utilizados es el metronidazol, 15 a 20 miligramos por kilo día, y la ciprofloxacina, 1 gramo por día, sobre todo en la enfermedad de Crohn inflamatoria o cuando presenta un proceso fistuloso perianal, ¿no es cierto? Una infección perianal. Las enfermedades inflamatorias, entonces, que requieren tratamientos quirúrgicos. Vamos a tener los diferentes tratamientos quirúrgicos en la colitis ulcerosa. ¿Cuándo se decide la operación de estas enfermedades? Cuando la enfermedad es intratable con medicación, cuando la enfermedad es fulminante, cuando tenemos la presencia de un megacolon tóxico, que es una urgencia, al igual que la perforación del colon, o hay una hemorragia cólica masiva, y cuando tenemos sospecha o ya la enfermedad ha evolucionado con un cáncer de colon. Entonces, en todos estos casos, se realizará una coloproctectomía total. Y aquí les traje una imagen de cómo se hace la reconstrucción del tránsito cuando se realiza una coloproctectomía total. O sea, se ha realizado la resección del colon, del ilion terminal, todo el colon hasta prácticamente la unión recto-anal. ¿Sí? Se confecciona un pouch ileal con un segmento del intestino delgado que ha quedado sano, ¿no es cierto? Se confecciona una bolsa que es anastomosada prácticamente lo más bajo posible, prácticamente a nivel anal, del anillo anal interno, ¿no es cierto? El orificio anal interno. Se llama pouch ilioanal. En este caso, en la izquierda tenemos el pouch realizado en forma manual, y a la derecha tenemos realizado el pouch con suturador mecánico, que ayuda mucho en tiempo, y es muy efectivo, y es muy, o sea, se hace rápidamente y es muy seguro. Y tenemos el tratamiento quirúrgico en la enfermedad de Crohn. ¿Cuándo se opera la enfermedad de Crohn? Entonces, cuando tenemos patología del intestino delgado, cuando se estenosa, se produce una obstrucción que no responde al tratamiento médico, cuando hay hemorragia masiva y cuando hay fístulas resistentes, o sea, una fístula colovesical, por ejemplo, requiere tratamiento quirúrgico por las infecciones que podrían llevarnos, ¿cierto?, este tipo de fístulas. Y cualquier otro tipo de fístula también es de tratamiento quirúrgico. Del colon y del recto, cuando tenemos la enfermedad de Crohn en colon y recto, que es intratable, cuando aparece la enfermedad fulminante, y cuando aparece la enfermedad perianal, que no responde al tratamiento médico. Créanme que la enfermedad perianal de Crohn es un problema muy serio, porque al paciente lo pone en muy mal estado, se infecta, son fístulas complejas que supuran permanentemente a la piel, o si están un poco más altas, a algunos órganos vecinos. Mujeres, sobre todo, hacen las fístulas a vagina. Y bueno, ¿y cuál es el pronóstico de esta enfermedad? Son enfermedades de curso crónico, sin tendencia a la curación,
y con una evolución y pronóstico difícil de predecir. Como conclusiones, se puede decir que las enfermedades inflamatorias intestinales son enfermedades intestinales de causas hoy desconocidas, asociadas a una respuesta inmune desmesurada que producen lesiones de profundidad, extensión variable en el tubo digestivo. Su curso es crónico, con periodos de mayor o de menor intensidad de síntomas. Las manifestaciones clínicas dependen de la zona afectada, de la extensión y del tiempo de evolución, y que el manejo de los pacientes debe ser realizado por un equipo multidisciplinario. La bibliografía que consulté para realizar esta clase es la siguiente, y muchas gracias. Bueno, si alguno tuviese alguna pregunta que hacer, quedo a vuestra disposición, y si no, estaríamos terminando justamente una hora de clase. Doctor, disculpe, una pregunta. Felipe González le habla. Sí, Felipe, te escucho. Mire, yo estuve leyendo con respecto a la enfermedad de Crohn y el tratamiento quirúrgico, y por lo menos lo que leí decía que si bien no existe como un tratamiento curativo de la enfermedad, por ahí lo mejor decía que era hacer cirugías electivas al principio de cuando se empieza a detectar esta enfermedad, digamos, porque tenían un mejor pronóstico. Luego las cirugías que son más de urgencia cuando ya existen problemas de la misma y tenían como una mejor sobrevida, digamos, de los pacientes. ¿Esto es así o era bibliografía medio desactualizada? No, en la enfermedad de Crohn, sobre todo, no podríamos hacer una cirugía preventiva. ¿Qué hacemos con un paciente que aparece con una lesión de Crohn? Le hacemos una colectomía total, le hacemos un PAUS ileal, que es una cirugía muy grande. No, yo pienso que nadie se prestaría a este tipo de cosas, porque además es una enfermedad que puede afectar en cualquier momento de la vida, desde la boca hasta el ano. Vamos a sacarle una parte del intestino y seguramente en otro momento va a aparecer en otro lugar la enfermedad con la misma fuerza o peor, ¿no es cierto? Entonces, para Crohn no estaría indicado este tipo de procedimientos quirúrgicos. Prácticamente en el Crohn lo que se hace es, se actúa sobre las complicaciones. Diferente sería en la colitis ulcerosa, que sí, cuando tenemos una colitis, pero también han aparecido medicamentos extremadamente modernos, que están trabajando a nivel molecular, que tienen muy buenos resultados, y la búsqueda fue buscar mayor, en principio, potencia para estas enfermedades, y se logró posteriormente mayor facilidad de la administración del medicamento. Hoy existen comprimidos, inyectables, supositorios, enemas evacuantes que mejoran muchísimo la enfermedad, y hay medicamentos que, si bien son antiguos, y si funcionan bien, pueden ser administrados por vía oral. Se han disminuido, o sea, el tiempo. Antiguamente había que tomar un comprimido o 2 comprimidos cada 4 horas. Hoy tenemos, con una sola dosis, la podemos tomar, y ya nos sirve como dosis de mantenimiento, ¿no es cierto? Y además se han evitado los temibles efectos colaterales que producían estos medicamentos, desde gastritis, enfermedades hepáticas, desde enfermedades, en fin, enfermedades renales, hasta la misma aparición de tumores como linfomas, como melanomas,
relacionados con la misma medicación, con los inmunosupresores. Hoy todo eso se ha disminuido y tenemos medicación muy, muy efectiva, con la desventaja que son muy caras y son difíciles de conseguir. Perfecto, doctor, muchas gracias. Gracias por tu pregunta. Buenísimo, Oscar, te felicito. Oh, Mario, doctor Mario, ¿cómo está? Muy bien, muy bien. Lindo, Gusto de verte, querido Mario. difícil, ¿no? Enfermedades difíciles. Sí, son enfermedades un poco raras, un poco difícil del manejo, por eso hago hincapié en que deben ser manejadas en forma multidisciplinaria. Debe haber un médico clínico, debe haber un gastroenterólogo, un cirujano, un nutricionista, un psiquiatra, en fin, es un montón de especialidades que conozcan la enfermedad y que puedan manejar estos pacientes que además tienen un temperamento bastante especial, porque muchas veces abandonan el tratamiento y vuelven después de un corto o mediano tiempo muy complicados, con una serie de otras manifestaciones que no la tenían previamente por haber abandonado la enfermedad. Yo quiero que quede en esta clase que no la van a poder manejar solos a la enfermedad y sería muy bueno poder identificarla o por lo menos pensar en que puede tratarse en un paciente que tiene una diarrea crónica y ciertas características como la fiebre, la pérdida de peso, deberían ser derivadas tempranamente a un especialista que seguramente va a poder encaminarlo un poquito mejor o poder llegar a un diagnóstico que muchas veces es muy difícil de hacer. Bueno, muy bien. Si no quedan más preguntas, nos iríamos despidiendo. Ya estamos en 1:10, desde que iniciamos la clase. Y bueno, creo que por mi parte es todo, ¿no es cierto? Muy bien, Doc. Gracias, Doc. Bueno, muchas gracias a todos por haber participado. Que tengan un muy buen día. Gracias a Diego y a Juan Carlos que han colaborado para que podamos poner en práctica esta clase sin ningún tipo de interrupciones ni contratiempos. Y al querido